Mis tíos ocultaron mis papeles de adopción para dejarme fuera del testamento, pero cuando los encontré y los presenté ante el juez, fueron ellos quienes se quedaron sin nada. Descubrí que era adoptada el mismo día que me dijeron que no tenía derecho a nada. Pasó en la sala de una notaría, cuando vi mi nombre tachado en una hoja que, hasta ese momento, creí que me iba a cambiar la vida para bien. La tinta era azul. La firma de mi tío Rubén estaba al pie de página. Y al costado, una frase que todavía me arde. Ella no es hija legítima. No figura como heredera. Me llamo Sofía, tengo 26 años, y esta historia no empieza con una herencia ni con una pelea por dinero. Empieza con una muerte. La muerte de la única persona que me hizo sentir parte de algo. Estela, mi tía, fue quien me crió desde bebé. Yo tenía apenas 6 meses cuando mi madre biológica, su hermana menor, falleció en un accidente. Desde entonces, Estela fue mi mamá en todo sentido. Ella me inscribió en la escuela, me llevó al médico, me abrazó en cada cumpleaños. Me decía cosas como: lo legal ya está hecho, tú solo preocúpate por ser feliz. Y yo le creí. Hasta que murió. Mis tíos Marta y Rubén, hermanos de Estela, se encargaron de todo. Organizaron el funeral. Decidieron el ataúd. Eligieron el cementerio. Yo intenté opinar, pero Marta fue clara. Tú no eres su hija. No te toca. Pensé que hablaba desde el dolor, hasta que vi el testamento. Ahí estaba todo. La casa, la cuenta, los objetos personales. Todo a nombre de ellos dos. Mi nombre sí aparecía. Pero estaba tachado con pluma. Y junto a eso, una anotación escrita a mano. No comprobó vínculo legal. Rechazada como heredera. Se me fueron las fuerzas. Me temblaron las piernas. Volví a la casa donde crecí. La que ahora ya no era mi casa. Me senté en la recámara de Estela, vacía, con olor a madera vieja y perfume seco. Y fue ahí donde encontré una caja. Estaba debajo de la cama. Envuelta en cinta gris. Tenía escrito, en marcador: Sofía personal. La abrí sin pensar. Y lo que encontré adentro cambió todo. Papel tras papel. Fechas. Sellos. Copias. Y una hoja de adopción. Firmada. Mis tíos ocultaron mis papeles de adopción para dejarme fuera del testamento, pero cuando los encontré y los presenté ante el juez, fueron ellos quienes se quedaron sin nada. Parte 2. Me quedé sentada en el piso con la caja abierta y los papeles regados sobre las piernas. Leí la hoja una y otra vez. Acta de adopción, juzgado familiar. Registro nacional. Fecha, año 2002. Sello, firma, folio. Era real. Estela sí me había adoptado. Todo estaba ahí. Solo que nadie lo había mencionado en la notaría. Nadie lo presentó. Nadie quiso presentarlo. No era solo un error. Fue un intento de borrarme por completo, con toda la intención. Debajo del acta había más documentos. Fotocopias, recibos de escuela, constancias médicas donde aparecía Estela como madre tutora. Y, al fondo de todo, una carta escrita a mano. Estaba firmada por ella. Con mi nombre completo arriba, en tinta negra. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. ¿Y si mis hermanos hicieron lo que imagino? No te dejes. Te adopté por amor, pero también por justicia. No dejes que te digan que no eres hija mía. Porque sí lo eres. En el corazón y en la ley. Te ama, mamá. Me apreté la carta contra el pecho y me quedé ahí, llorando, sin saber si me dolía más su ausencia. O la traición de los que se hacían llamar familia. Al día siguiente, llevé todo a casa de Marisa, una amiga abogada. Le mostré la carpeta. Revisó los papeles en silencio y me dijo: esto es legal. Está completo. El acta está registrada. ¿Y entonces por qué dijeron que yo no figuraba? Porque claramente alguien ocultó esto. O lo escondió. ¿Quién puede haberlo hecho? ¿Quién tenía acceso a todo cuando tu madre falleció? La respuesta era obvia. Rubén y Marta. Su mirada cambió como si ya hubiera visto esto antes.
Ese mismo día fuimos a la notaría donde leyeron el testamento. Presentamos el acta de adopción. El abogado de mis tíos se puso tenso. Pidió revisar la validez del documento. Pidió tiempo. Y en ese momento, entendí que sí sabían. Sabían que existía. Sabían que Estela me había adoptado. Y aún así, decidieron no decir nada. Decidieron dejarme fuera. Esa noche, me llegó un mensaje de un número oculto. Solo decía: no tienes idea de lo que estás tocando. Cierra esto ahora. Y ahí lo supe. Esto no era solo una herencia. Era una historia que alguien quería enterrar junto con ella. Esa noche no pude dormir. El mensaje seguía en mi celular, rebotando como una amenaza muda. No tienes idea de lo que estás tocando. Cierra esto ahora. Marisa me llamó temprano. Ya había enviado copia del acta de adopción al juzgado local, con una solicitud para revisar el testamento. El trámite podía tardar semanas, pero había un paso urgente que necesitábamos dar cuanto antes. Solicitar acceso completo al expediente notarial donde se firmó la supuesta última voluntad de Estela. Volvimos a la notaría. La misma donde, semanas atrás, me habían leído que no figuraba como heredera. El mismo lugar donde Marta firmó sonriente. Mientras yo me preguntaba por qué mi madre me había dejado fuera. Solicitamos el documento original. Nos dijeron que debíamos hacer una solicitud oficial. Lo hicimos. Esperamos 3 días. Y cuando por fin lo entregaron, todo se volvió más turbio. El testamento tenía cosas raras. La firma de Estela estaba ahí, pero no coincidía con otras que habíamos revisado antes. La tinta, la presión, incluso la inclinación, todo era distinto. Llevamos el documento con un perito grafólogo. Él lo revisó con calma, comparando con otros escritos y firmas registradas de mi madre. Después de 20 minutos, levantó la mirada y dijo: esto no es de la misma persona. ¿Estás seguro? No es una opinión. Es técnica. Esta firma fue imitada. No es auténtica. No era una equivocación. Era una falsificación. Se me revolvió el estómago. Marisa cerró la carpeta y dijo en voz baja: esto ya no es una herencia mal gestionada. Esto es un delito. A partir de ahí, todo se aceleró. Presentamos una denuncia formal. Incluimos el acta de adopción, la carta escrita a mano que encontré en la caja, los documentos escolares. Y ahora, también el informe de grafología que ponía en duda la legalidad del testamento. Rubén y Marta fueron citados. La primera audiencia fue corta. El juez escuchó los argumentos y solicitó suspender el reparto de bienes hasta que se esclareciera la situación legal. Mi nombre ya no podía ser ignorado. Durante años me pregunté si mi lugar en esta familia era real. Y ese día, por primera vez, lo escuché salir de la boca de un juez. La señora Estela S. adoptó legalmente a la ciudadana Sofía R., quien por derecho es considerada hija y heredera directa. Salí de la sala temblando. No por miedo, sino por todo lo que me había callado por años. Toda la vida sintiendo que era la recogida. La que estaba, por lástima. La que debía dar gracias sin exigir nada. Pero resulta que tenía derechos. Y los habían escondido. Al día siguiente recibí una llamada inesperada. Era Víctor, un ex empleado de la notaría donde Estela solía hacer todos sus trámites. Lo conocía desde chica. Le conté todo lo que había pasado. Y me dijo algo que me heló la sangre. Yo vi a tu mamá firmar un testamento hace años. ¿Y no es este que presentaron? No. Aquel era diferente. En ese, tú eras la única heredera. Lo firmó delante de mí. Con su pluma. Tenía hasta tu foto pegada en la carpeta. ¿Qué pasó con ese testamento? Nunca lo volvimos a ver. Le pedí que me ayudara a declarar eso ante el juez. Accedió. Fuimos juntos al juzgado. Dio su testimonio bajo juramento. Confirmó que Estela había firmado otro testamento años antes. Y que después, Rubén había pasado a recoger algunos papeles, cuando Estela ya estaba hospitalizada. Entonces todo cobró sentido. El testamento verdadero desapareció.
y apareció con mi nombre tachado. Con una firma que no era suya. Legalizado por un notario, de confianza, de Rubén. Marisa pidió que se investigara al notario. Y a los pocos días, recibimos una respuesta oficial. El notario ha sido suspendido de manera preventiva mientras se investigan múltiples denuncias por validación irregular de documentos. Ese mismo día, Rubén me escribió. «Ya ganaste, ¿ahora qué quieres? ¿Destruirnos por completo?» No le respondí. En casa, encontré un cuaderno viejo donde Estela apuntaba sus gastos. Había una hoja rota. Solo quedaba la mitad, donde se leía. «No confío en Marta. Le dije que tú eras mi única heredera, y me miró como si». «¿Cómo si? ¿Qué?» La hoja estaba cortada. No supe qué más decía. No me molestaba la falta de dinero. Me molestaba que me quisieran hacer sentir que nunca fui de ella. La siguiente audiencia fue definitiva. Víctor testificó. El perito volvió a explicar que la firma era falsa. Yo presenté mi acta de adopción original, y los papeles que encontré en la caja. El juez suspendió el testamento presentado por Rubén y Marta. Y ordenó que se abriera una investigación formal por presunto fraude documental. Marta gritó. Rubén salió sin decir palabra. Y cuando todos pensaban que ya todo se había dicho, una mujer se levantó del fondo de la sala. Era mayor. Vestía sencillo. Tenía en la mano un sobre. Se acercó al juez y dijo. Estela me pidió que le entregara esto a su hija. El día que alguien intentara borrarla. El juez abrió el sobre. Y lo que había adentro. Era una copia del testamento original. Firmado. Sellado. Y con mi nombre en cada párrafo. La sala se quedó en silencio cuando el juez sacó el documento del sobre. Era una hoja gastada, con los bordes arrugados. Pero estaba firmada. Estaba sellada. Y tenía el membrete de la notaría donde Estela hacía todos sus trámites antes de enfermar. Marisa se inclinó para ver mejor. El juez leyó en voz baja. Pasó la hoja. Luego otra. Y al llegar al final, dijo. Este testamento es anterior al presentado por los señores Rubén y Marta. Y lo más importante, está registrado en un folio activo, con testigos válidos y firma presencial ante notario. Todo el proceso se detuvo por unos segundos. Como si el aire se hubiera congelado. Marta se puso roja. Rubén se levantó como si quisiera protestar, pero se volvió a sentar. El juez continuó. Este documento reconoce como heredera única y universal a Sofía Rodríguez. Eso es falso, interrumpió Marta. Esa firma también puede estar manipulada. La validación será oficial, respondió el juez. Pero este documento viene acompañado de declaración jurada y fue entregado por una persona ajena a ambas partes. Entonces todos miramos a la mujer que lo había traído. Se llamaba Carmen. Amiga de Estela desde hacía más de 20 años. Habían trabajado juntas en una parroquia. Estela le pidió que guardara ese sobre, por si alguien quería hacerla desaparecer en papeles. No era solo una precaución. Era una medida desesperada que tomó para protegerme, incluso después de su muerte. Terminó la audiencia con una nueva orden. Suspensión oficial del testamento falso, verificación de firmas, y citación para los involucrados en el intento de fraude. Marisa y yo salimos del juzgado en silencio. El viento era seco. Había ruido de tráfico, gente pasando, pero yo no escuchaba nada. Solo recordaba una frase que Estela me decía de niña. Cuando sientas que te quieren borrar, párate más fuerte. Y eso hice. Esa noche, empecé a recibir mensajes. Primero de números desconocidos. Después, directamente de Marta. No sabes en lo que te estás metiendo. Estás destruyendo a tu familia. Estela no te contó todo. Marisa me pidió que no respondiera. Pero la última frase me retumbó. Estela no te contó todo. ¿Qué podía faltar? Ya había revelado que era adoptada. Ya había pruebas de que me dejó todo a mí. Ya sabíamos que intentaron falsificar un testamento. ¿Qué más podía haber? Volví a la casa. Mi casa. La que ahora ya podía empezar a llamar así sin miedo. Me senté en la sala,
con los papeles en la mesa. Cartas, documentos, el acta de adopción. Todo me dolía. Y al mismo tiempo, me sostenía. Busqué entre los papeles otra vez. Y encontré algo que no había visto. Un sobre cerrado, sin destinatario. Estaba metido entre las últimas hojas de una carpeta vieja. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro había una carta. Sofía. Si llegaste hasta aquí, es porque mis hermanos hicieron lo que temía. Pero hay algo más que no pude decirte en vida. Algo que oculté por miedo a que te doliera más de la cuenta. Mi respiración se detuvo. Tu madre biológica no murió sola. Estaba con alguien. Con el mismo hombre que después se acercó a mí. Y me ofreció ayudarte solo si yo me mantenía callada. Tuve que sentarme. Sentí como si se me apagaran los oídos. Ese hombre, Sofía, es tu padre. Y si Marta y Rubén han sido tan insistentes, es porque él es más que un recuerdo vergonzoso. Es parte de lo que ellos han intentado esconder todo este tiempo. Estaba temblando. Estela no mencionaba su nombre en esa carta. Solo decía: busca en la caja azul. Ahí dejé lo que nunca me atreví a entregarte. Corrí al cuarto. Había muchas cajas. Ropa. Fotos. Papeles. Pero ninguna azul. Hasta que levanté una maleta vieja, en el closet. Y debajo, ahí estaba. Una caja azul, de cartón duro. Cerrada con cinta. Con mi nombre. La abrí. Y adentro, encontré algo que no esperaba. Un acta de nacimiento. No la mía. Sino la de un hombre. Nombre completo. Corp. Fecha de nacimiento. Y junto a ella, una foto. Una fotografía antigua, donde Estela estaba abrazando a ese hombre. Y al reverso de la foto, escrito a lápiz: padre de Sofía. Nunca digas su nombre. Marta lo conoce mejor de lo que dice. La fotografía era antigua. Estela aparecía abrazando a un hombre de cabello oscuro, rostro sereno, camisa clara. No lo reconocí. Le di la vuelta. Y ahí, a lápiz, su letra. Padre de Sofía. Nunca digas su nombre. Marta lo conoce mejor de lo que dice. Mi corazón empezó a latir más rápido. Volví a la caja azul. Entre papeles de recibos, libretas viejas y sobresueltos, encontré una carpeta de plástico transparente. Adentro, más documentos. Cartas. Una constancia de ingreso a una clínica. Una hoja de declaración voluntaria. Y en medio de todo, una copia de mi acta de nacimiento. En una esquina, escrita a mano, una nota. Reconocida solo por la madre. Padre no presente. Marta acompañó la firma. Fui directo con Marisa. Le mostré los papeles, la foto, las anotaciones. Ella los revisó con cuidado. Esto ya no es solo una pelea por herencia, me dijo. Entonces, ¿qué es? Es una historia que alguien enterró. Una historia que no te quisieron contar porque podía destruir mucho más que una familia. A veces no duele lo que te ocultan. Duele saber que lo hicieron con tanta calma, como si tú no merecieras la verdad. Empezamos a investigar. Buscamos el nombre que aparecía en la acta de nacimiento del hombre. Cruzamos fechas, registros, hasta que dimos con él. Se llamaba Enrique R. Había sido socio de Rubén en una empresa de transporte hacía más de 20 años. Era casado. Y según un documento fiscal que encontramos, había hecho transferencias pequeñas y constantes a una cuenta a nombre de Estela, durante más de una década. ¿Un acuerdo? ¿Un pago silencioso? ¿Un pacto para callar? Volví a leer la carta de Estela. Y todo coincidía. Él me ofreció ayudarte solo si yo me mantenía callada. Y entonces recordé algo. Cuando tenía 12 años, escuché por accidente una conversación entre Estela y Marta. Fue la única vez que la oí gritarle. Tú lo trajiste a mi casa, tú sabías lo que iba a pasar. En ese momento no lo entendí. Ahora, todo encajaba. No era solo una pelea entre hermanas. Era un pacto roto. Un secreto demasiado grande como para dejarlo salir.
Fuimos con Víctor, el ex empleado de la notaría, a confirmar si ese nombre había aparecido antes en algún trámite de Estela. Y sí. Años atrás, Estela había intentado dejar un fondo a mi nombre. Pero el trámite fue frenado. ¿El motivo? Un familiar colateral había reclamado ese mismo fondo, alegando que no había vínculo directo. ¿El familiar? Rubén. Y el fondo venía de una cuenta con el nombre de Enrique R. Marisa me miró en silencio. ¿Quieres seguir? Sí. Aunque signifique arrastrar a toda tu familia por esto. ¿Qué familia? No era venganza. Era el derecho a saber quién soy, y porque intentaron que nunca lo supiera. Solicitamos una audiencia ampliada. Presentamos los nuevos documentos. El vínculo con Enrique, la constancia bancaria, la posible falsificación de fondos, y la relación comercial con Rubén. El juez aceptó abrir una carpeta de investigación patrimonial. Marta y Rubén explotaron. Eso no tiene nada que ver con la herencia, gritó Rubén. Tiene todo que ver, respondió el juez. Porque usted usó documentos de una persona fallecida para eliminar a una heredera legítima. El juez ordenó congelar los activos en disputa. Y ese día, Rubén y Marta quedaron fuera legalmente del testamento. Pero eso no fue todo. Días después, recibí una carta certificada. Firmada por un despacho de abogados. Representaban a la familia de Enrique R. Decían que, por razones personales y reputacionales, solicitaban que se suspendiera el uso de su nombre en cualquier procedimiento legal. Marisa me explicó que podían demandar por daño moral si hacíamos público el vínculo. ¿Y qué quieres hacer? Me preguntó. No sé. ¿Tienes algo que te haga sentir segura de dar ese paso? Y le mostré algo que no había enseñado a nadie. Una grabación de Estela. Un audio, guardado en una grabadora de voz que encontré en la caja azul. Su voz era débil. Pero clara. Sofía tiene derecho a saber. No dejes que Marta la convenza de que el silencio es amor. Porque no lo es. Lloré escuchando su voz. Toda la vida esperé que alguien me defendiera. Y al final, fue ella. Incluso cuando ya no estaba. Marisa presentó el audio como parte del cierre del caso. Y con eso, el juez dio por terminado el juicio. Se declaró inválido el testamento falsificado. Se reconoció el testamento original como único válido. Se otorgó la herencia completa a mi nombre. Y se abrió un proceso penal en contra de Marta y Rubén por fraude documental. Pero lo más fuerte vino después. Una semana después, Marta me llamó. No para disculparse, sino para advertirme. ¿Tú crees que ganaste? Pero Estela no te dijo todo. ¿Otra vez con eso? Estela no fue santa. Y tú, tampoco eres hija de nadie especial. Solo fuiste el resultado de una noche que ella misma no supo cómo contarle a nadie. Y colgó. Estaba a punto de dejarlo ahí. De aceptar el cierre legal. De quedarme con lo que me dejaron. Pero entonces encontré una nota dentro del sobre donde venía el testamento original. Pequeña. Escondida entre los pliegues. Escrita en la misma letra de Estela. Si Marta llega a decirte algo más, busca en la carpeta negra. Ahí está todo. Y la carpeta negra estaba en la parte más alta del closet. La bajé. Y lo primero que vi adentro fue una hoja con mi nombre en mayúsculas. Y un resultado de ADN sellado. ¿Alguien más ha tenido que reconstruir su identidad desde pedazos? Me gustaría saber si alguno de ustedes ha pasado por alguna situación similar. Déjenmelo saber en los comentarios. Actualización 1. Pasaron casi 3 meses desde la última vez que pisé un juzgado. Quiero agradecer a quienes me escribieron. No me alcanzan las palabras para explicar cuánto significaron esos mensajes, especialmente los que llegaron solo para decir, yo también pasé por algo así. Pero ahora necesito contarles lo que pasó después. Abrí la carpeta negra y ahí estaba, una prueba de ADN con mi nombre y un 99.98% de coincidencia con un hombre que nunca conocí. El corazón se me detuvo. Ya no era una sospecha. Era una confirmación silenciosa. Uno de esos documentos que llegan demasiado tarde, pero igual te sacuden como si fuera el primer día.
Estela lo había sabido todo. No solo que Enrique R. era mi padre biológico, sino que Marta y Rubén lo sabían también. Y lo usaron como moneda de poder entre ellos. No me dolía no conocerlo. Me dolía que todos lo supieran menos yo. La carpeta también contenía una nota escrita a mano, en tinta azul. Era de Estela. No supe cuándo decirte. No quise mentirte, pero tampoco quise entregarte un peso que no era tuyo. Si encuentras esto, es porque Marta habló. Y si Marta habló, necesitas saber todo. Fui directo con Marisa, la abogada. Le mostré la prueba de ADN, la carta, los archivos. ¿Puedes hacer algo con esto? Le pregunté. Sí. Podrías pedir una sucesión biológica. ¿Y qué ganaría con eso? Otra herencia. El apellido. Reconocimiento legal. ¿Y emocionalmente? No respondió. Al día siguiente, recibí una llamada. Era un número oculto. Contesté por inercia. Una voz masculina. Serena. Firme. Sofía, sé que ya sabes quién fue tu padre. ¿Quién habla? Soy su hijo. Mi nombre es Alejandro. ¿Qué quieres? Mi familia no quiere escándalos. Y mucho menos que esto se vuelva algo público. Me quedé en silencio. No era una petición. Era un aviso encubierto. Me ofreció una cantidad de dinero. Alta. En efectivo. Y a cambio, mi silencio. Le dije que no estaba interesada. No quiero dinero. ¿Entonces qué buscas? Que nadie vuelva a hacerme sentir que no merecía saber quién era. Y colgué. Volví a casa y tomé la grabadora antigua que encontré en la caja azul. Todavía tenía audios guardados. Reproduje uno al azar. Era Estela. Su voz era débil, pero clara. Si Marta se atreve a decirte algo, no le creas todo. Porque ella no estaba sola. Ese día, no fue un accidente. La frase se me quedó grabada. Ese día. El día que mi madre biológica murió. Siempre me habían dicho que fue un accidente. Una caída. Una tragedia. Una desgracia de madrugada. Pero Estela acababa de dejar entrever otra cosa. Revisé nuevamente la carpeta negra. Al fondo, había un sobre sin abrir. Lo abrí con las manos temblorosas. Era una carta notariada. Firmada por Estela, y por otra mujer. Nombre, Leticia C. Nunca la había escuchado. Pero el contenido del documento me dejó helada. Yo, Leticia C., declaro haber estado presente la noche en que falleció A.R., madre biológica de Sofía. La señora Marta S. también estuvo presente en el domicilio. El suceso no fue un accidente. Leí la frase 3 veces. No fue un accidente. Busqué el nombre de Leticia C. en internet. Apareció en segundos. Una enfermera retirada. Domicilio al otro lado de la ciudad. Fui con Marisa. ¿Qué quieres hacer? Me preguntó. No respondí. Solo sentía como todo lo que creía saber, se volvía aún más frágil. Después de dudar varios días, la llamé. Leticia contestó al segundo tono. ¿Eres Sofía? Me reconoció al instante. Y su voz se quebró apenas le dije sí. No sabes cuánto tiempo esperé esta llamada. Nos citamos en un parque pequeño, lejos de todo. Leticia llegó puntual, con una carpeta de plástico entre los brazos. Nos sentamos. No dijo mucho al principio. Solo me la entregó. Ahí está todo. No lo hice por dinero. Lo hice porque ya no podía más. Dentro había un informe que ella misma escribió después de lo ocurrido. Fechado un día después de la muerte de mi madre biológica. Con copia de una denuncia que nunca fue entregada. Marta estuvo ahí. La discusión fue por Enrique. La madre de Sofía quería contarlo todo. Y entonces, cayó por las escaleras. No había pruebas de empuje. No había grabaciones. Solo el testimonio de Leticia. Y el silencio de Marta durante todos estos años. No me alcanzaban los pensamientos para juntar todo. Volví a casa esa noche.
Me senté en el suelo, con todos los papeles frente a mí. Cartas. Pruebas. Testamentos. Mentiras. Y al fondo, la misma frase que Stella había escrito en su última carta. Saber quién eres puede doler. Pero duele más vivir toda la vida creyendo que no valías la verdad. En ese momento entendí que ya no necesitaba un juicio más. Ni una demanda. Ni exponer a nadie. Solo necesitaba cerrar. Y para hacerlo, tenía que ver a Marta una última vez. La cité. Y aceptó. Y cuando la tuve enfrente, le entregué una copia de todo. Todo lo que ya no podía negar. Marta llegó a la cafetería 5 minutos tarde. La vi entrar con paso lento, mirada dura, la misma bolsa de cuero negra que usaba desde que tengo memoria. Nos sentamos frente a frente. No le ofrecí café. No necesitábamos formalidades. Saqué la carpeta. La dejé sobre la mesa. No dijo nada, pero su expresión lo dijo todo. Sabía que venía a enfrentarse con algo que ya no podía negar. Ahí está todo, le dije. El testamento original. La prueba de ADN. El testimonio de Leticia. La abrió con cuidado. Revisó hoja por hoja. Y cuando llegó al final, me miró por primera vez sin esa máscara fría que siempre usó conmigo. ¿Qué quieres que haga? Nada. Entonces, ¿por qué me citaste? Porque merezco que me mires y me digas que sabías. Sabía que fui hija de Stella por derecho. Que Enrique fue mi padre. Que tu silencio costó una vida. Y que aún así, tuviste el descaro de querer borrarme de todo. Se quedó callada. Miró la ventana por unos segundos. Y luego dijo. Sí. Lo supe. Todo el tiempo. Y no me arrepiento. No me sorprendió. Tampoco me dolió. En ese momento, entendí algo. No todos los finales traen justicia. Algunos solo traen claridad. Y con eso, basta. Me levanté. Tomé la carpeta. Y le dejé una copia. Puedes leerla de nuevo. O quemarla. Me da igual. Pero ya no vas a poder decir que no sabías. Ella no dijo nada más. Salí a la calle. El aire estaba fresco. Sentí por primera vez que podía respirar sin tener que demostrar nada a nadie. Volví a casa. Saqué una caja nueva. Puse dentro todo. El testamento original. La carta de Stella. La prueba de ADN. La declaración de Leticia. La grabadora con su voz. Y encima, una nota mía. No fue fácil, pero lo hice. No para vengarme. Para saber quién soy. Semanas después, Marta desapareció del país. No fue detenida. No hubo condena. Solo se fue. Como si al irse, pudiera llevarse su parte del pasado. Rubén nunca volvió a contactarme. Su proceso quedó abierto. Marisa me dijo que probablemente no pisaría la cárcel. Pero ya nada podía reclamarme. Leticia me escribió una carta. Solo decía: gracias por creerme. Por no dejarlo en silencio. Ya puedo dormir. Del otro lado, la familia de Enrique nunca más volvió a buscarme. Y eso estuvo bien. No necesitaba otra familia. Solo necesitaba que dejaran de esconder la que ya tenía. Hoy vivo en la casa que fue de Stella. Volví a pintar la recámara. Puse su silla en la terraza. Y cada domingo, leo una página de sus viejos cuadernos. En uno encontré esta frase. Criar no es solo dar amor. Es dejar que un día, esa persona pueda defenderse sola. Y ahí supe que, donde esté, Stella estaría en paz. Gracias por leer mi historia hasta el final. Y si no quieres perderte de ninguna de mis historias, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita.